DHX para personas sordas y sus familias presenta este material audiovisual con el afán de difundir información sobre las inquietudes que surgen respecto a la sordera. El contenido ha sido desarrollado por el Dr. Carlos Sánchez, médico pediatra venezolano, uno de los más representativos investigadores sobre la sordera en América Latina. La entrevista fue realizada en Quito, Ecuador, en febrero del año 2010. Este video aborda la realidad del resultado del implante coclear, señala los riesgos, alcances y condiciones ideales para realizarlo, así como también indica ciertas necesidades que prevalecen en el niño sordo, como el desarrollo de un lenguaje pleno. La comunidad sorda se presenta como un elemento esencial para el desarrollo de toda persona sorda, incluso la implantada. La primera experiencia de estimulación eléctrica del oído la llevó a cabo Volta a finales del siglo XVIII. Conectó varias pilas a su conducto auditivo externo, obteniendo cierta percepción de sonido. Los primeros implantes cocleares datan de los años 60 en Estados Unidos. En 1997 ya se habían efectuado más de 16.000 implantes cocleares en todo el mundo, habiéndose demostrado la eficacia y seguridad de la técnica. Los sujetos implantados son capaces de oír sonidos, pero son sonidos diferentes a los que escuchamos los oyentes. Según algunos adultos implantados, cuya sordera sobrevino después de haber oído con normalidad, expresan que el sonido al principio es metálico o robótico. Estas personas deben acostumbrarse a oír y a interpretar los nuevos sonidos. Y en el caso de los sujetos que anteriormente no oían, ellos habrán de aprender a oír y aprender a interpretar las nuevas percepciones sonoras. Entonces, ¿cuál es el alcance del implante coclear, según el doctor Carlos Sánchez? Hace pocos años, hasta hace pocos años, era impensable lograr algo que todo el mundo hubiera querido, cuando pensaba que la única forma de que un sordo pudiese superar su deficiencia auditiva era mejorar su capacidad de oír, para que pudiera hablar, porque era de sentido común, se aprende a hablar a partir del oír. Era impensable porque todos los esfuerzos que se habían hecho fueron estimular el oído, poner amplificadores, audífonos, y muy difícilmente se podía pensar en que un sordo pudiera oír. Un sordo no ensordecido por una causa circunstancial, sino un sordo que tenía definitivamente afectada su capacidad de recibir estímulo auditivo. ¿Qué es un implante coclear? Es una prótesis, es decir, es una cápsula, un aditamento tecnológico, electrónico, que permite que, superando la barrera de un órgano que se llama cóclea, que está en el cerebro, en el oído, interno, los estímulos del sonido pasaran al cerebro. Y eso se logró a partir de ese implante coclear, un implante que reemplaza la cóclea del oído. La cóclea recibe los estímulos sonoros del ambiente y los transforma en estímulos nerviosos que llegan al cerebro, y así se percibe el sonido. En un inicio, el implante coclear presentaba algunos riesgos quirúrgicos y tenía limitados alcances, como explica el doctor Carlos Sánchez. Hace 15 años, 10 años, que se inició esto, despertó mucha expectativa, pero lamentablemente los resultados eran muy poco halagadores. Primero porque los sonidos que se oían eran muy pocos. Se oían sonidos, más bien ruidos, poco discriminados, y los riesgos quirúrgicos eran enormes. A veces había infecciones después de la operación, a veces lesiones involuntarias, a veces afectaciones de otras funciones que no se esperaba que sufriesen, de manera que se creó una especie de desconfianza, de rechazo al implante coclear. Con razón.
Ahora, los resultados también eran tremendamente pobres. Un niño implantado de 6, 5, 7 años, 10 años, lo único que conseguía era, en el mejor de los casos, oír sonidos, ruidos, y dejar de estar en el silencio absoluto para incorporarse de alguna manera al mundo sonoro. Oía un avión que pasaba, una puerta se cerraba, reconocía la voz de la madre o de la hermana, de un familiar, y eso ya representó una cosa importante, que es el niño no quedaba aislado como hasta ahora. Pero eso era muy poco considerando el costo enorme de la prótesis. ¿Qué sucede en la actualidad respecto al implante coclear? En la actualidad, hay que ser muy claros, las prótesis han sufrido adelantos formidables. Las prótesis permiten a los niños sordos oír, o al adulto sordo, no importa, oír de verdad. Oye mucho más sonidos, identifica mucho más sonidos. De manera que en este momento, y para un futuro, es de esperar que cada vez más los implantes cocleares ayuden a oír sonidos del lenguaje. Y la consecuencia de eso es muy simple. El niño sordo, pequeño, implantado, va a oír sonidos del lenguaje y va a hablar como nunca había hablado antes. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones adecuadas para obtener resultados satisfactorios? ¿Y qué límites presentaría? ¿Cuándo se está produciendo ese resultado tan satisfactorio, tan importante? Cuando la operación se hace en un ambiente de extrema sofisticación, con prótesis muy adelantadas tecnológicamente y en condiciones ideales. Cuando se implantan de los dos oídos y no de uno solo, y cuando se implantan antes de los 6 meses. En ese momento el niño va seguramente a mejorar muchísimo su capacidad de hablar, pero va a ser casi normal, nunca va a ser normal. El niño reconoce sonidos, reconoce melodías, reconoce palabras, reconoce frases y puede entender muchísimo, al punto que de repente pudiera incluso ir a la escuela regular en vez de la escuela de sordos. Pero no es un lenguaje normal. ¿A qué se refiere el doctor Carlos Sánchez cuando habla de un lenguaje casi normal? No reconoce el tono afectivo, no reconoce la melodía, no reconoce todo lo que tiene el lenguaje de contradictorio, de rico, de matizado, y solamente entiende mensajes simples y directos. Entonces, cuando hablamos de que es casi normal, hay que tener cuidado. Nadie puede conformarse con un lenguaje casi normal. O es totalmente normal o no es lenguaje como queremos todos. ¿Por qué? Porque solamente un lenguaje pleno, normal, absoluto, permite que el niño desarrolle su capacidad para comunicarse y sobre todo su capacidad intelectual. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos asumir esta nueva realidad una vez que se ha realizado el implante coclear en las condiciones mencionadas? Entonces, vamos a seguir trabajando con niños implantados en las mejores condiciones, pero también con lengua de señas. Que el niño implantado tenga el derecho de seguir usando su lengua de señas, que es la única que le va a permitir sentirse plenamente humano, compartir todo con sus amigos que son sus pares y no sentir siempre discriminado, por más que oiga mucho, en un ambiente de oyentes. Todavía está lejos en nuestros países en vía de desarrollo, como se dice, ese ideal, que todos los niños sean implantados, pero algún día va a llegar. Lo que para nosotros es importante, preparar un buen ambiente de señas, enriquecer la lengua de señas, salvaguardar las escuelas de sordos para que den esa posibilidad a todos los niños, de manera que los niños implantados, aunque hablen con palabras, van a seguir teniendo con la lengua de señas su verdadero lenguaje. Y aquí no es cuestión de terapia o no terapia. El niño, al oír mejor, va a hablar mejor sin necesidad de terapia especial. O sea, seguirán siendo sordos que hablen mucho mejor, pero su identidad, su autoestima y su verdadera humanización se da con la lengua de señas en la comunidad. Hablar de la persona sorda implica reconocer la existencia de la comunidad sorda. Pero, ¿desde cuándo existe la comunidad sorda? Los sordos se reunieron siempre que pudieron reunirse. Cada vez que un sordo se encontró con otro sordo, mostró una tendencia poderosa a compartir su experiencia de sordera. ¿Por qué se produjo eso? Porque los sordos, como no oyen, han desarrollado desde tiempos inmemoriales una forma distinta de comunicación, que es con las manos y no con las palabras. Y cualquiera de nosotros, si está en un país extraño que no conoce la lengua, apenas oye hablar español, se voltea
por lo menos a saludar a aquella persona que habla español. La lengua es un elemento fundamental de comunicación, de sentirse humano, vivo, presente en algún lugar. Si no entendemos la lengua que nos rodea, es terrible. Los griegos tenían como castigo, cuando alguien era expulsado de la sociedad, extrañarlo, mandarlo a otro pueblo donde no se hablaba el idioma. Y decía un gran general griego exilado en los pueblos del norte: todos hablan, el bárbaro no son ellos, los bárbaros son ellos, el bárbaro soy yo, que no puedo hablar con ellos. El sentido de no ser humano, cuando uno puede comunicarse. ¿Cuál es el mayor aporte de la comunidad sorda a la persona sorda? Entonces, las comunidades sordas primero dan eso, dan la posibilidad de que todo sordo pueda hablar sin ninguna limitación, sin cortapisas, sin estar pensando en qué puede decir o cómo puede decirlo, y sin ninguna dificultad para entender lo que se le dice. Eso es el fundamento de la comunidad de los sordos: compartir la experiencia única e intransferible de ser sordo, de no oír, y de hablar una lengua en común, por ejemplo. Pero eso no es suficiente, porque los sordos, al reunirse en comunidades, conservaron a lo largo de la historia esa lengua, la enriquecieron, hasta llegar a momentos históricos del siglo XIX, en que la lengua de señas era tan rica y tan útil como la lengua hablada. Víctor Hugo, cuando asiste a una reunión de sordos en Francia, sale maravillado y dice: la sordera no está en el oído, está en el alma y en el cerebro, y ninguno de estos es sordo, porque hablan de temas que cualquiera puede hablar y discutir. ¿La evolución de la lengua de señas siempre fue constante o qué sucedió? ¿Qué pasó? Durante los últimos 100 años, hasta 1980, a raíz de un malhadado congreso de educadores oyentes, se prohibió el uso de la lengua de señas. Entonces, las escuelas cerraron la posibilidad de que los niños usaran señas, y la comunidad de sordos se convirtió en el refugio de aquellos niños que no habían podido hablar con palabras, que eran fracasados, que eran un torpe, falto de voluntad, según se creía, para aprender a hablar, y seguían como relegados a una comunidad de segunda categoría. La comunidad de sordos pasó a ser el refugio de ciudadanos desahuciados, golpeados, injustamente, porque tenían toda la posibilidad de ser tan inteligentes y tan instruidos y cultos como cualquier otro. Según esto, ¿por qué es importante fortalecer a la comunidad sorda? Entonces, la comunidad de sordos tiene triple función que tenemos que preservar a toda costa. Primero, como dije, el lugar donde la lengua de los sordos, una lengua rica, una lengua que tiene todas las posibilidades de comunicación y de desarrollo intelectual, funciona. Y la de pertenencia, de sentirse entre pares, sentirse tan humano como los demás, sentirse a sus anchas, sentirse libre. Esa es la comunidad de sordos. Primero, el lenguaje. Segundo, el desarrollo de la inteligencia. Nadie puede desarrollar la capacidad intelectual si no dispone de una lengua que le permita transmitir todo lo que quiera, entender todo lo que se le dice y sobre todo poner esa lengua al servicio de los conocimientos, del intelecto. Entonces la comunidad de sordos es la verdadera guardiana de la lengua. Y cuidado, si durante 100 años fue perseguida, golpeada, prohibida, castigada la lengua de señas, se conservó gracias a la presencia de una comunidad de sordos en cualquier lugar del mundo. Y además, la comunidad de sordos transmite una noción de historicidad. Los niños sordos ven en la comunidad antecesores, ancestros. Él no nació de repente sordo. Hay otro mundo que es el de él que comparte. Y por último, los conocimientos. La comunidad de sordos tenemos que empoderarla, darle más autonomía, más fuerza para que se protejan sus miembros, aumente su información sobre el mundo y afronten situaciones necesarias como las necesidades laborales. Una comunidad de sordos bien formada, sólida, con potencialidades, va a organizar cooperativas de sordos, ayudar a que sus miembros se preparen para el trabajo con oyentes o con sordos, y va a lograr una proyección mucho más amplia hacia la comunidad de oyentes. La verdadera integración de los sordos con los oyentes pasa por una comunidad de sordos que diga: somos sordos, tenemos identidad, sabemos lo que queremos y estamos dispuestos a compartir lo que sea con la macrocomunidad de los oyentes.